En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Urología por esta invitación y a la gente de Bayer. Por otro lado, definitivamente considero que este tipo de espacios son fundamentales para brindar un acercamiento entre los urólogos, ustedes, quienes tienen los pacientes ideales y fundamentales para este tipo de tratamientos, y nosotros los nucleares, que debemos hacer un proceso importante de, por un lado, desmitificar muchos conceptos y reforzar aquellos conceptos que son importantes para entender de qué trata el radio 223. Para arrancar, me gustaría primero entender claramente de qué trata una metástasis ósea y cómo la podemos mirar. Sabemos que tenemos dos posibilidades para mirar una metástasis ósea. Por un lado, tenemos el método morfológico, por todos conocido, y por otro lado tenemos los métodos moleculares. Al referirnos a los métodos moleculares, es fundamental dividirlos en dos conceptos muy claros. Por un lado, aquellos métodos moleculares que van a dirigirse al target óseo, es decir, que nos van a permitir ver el sistema esquelético como tal y entender cómo lo hacen, y aquellos métodos que nos permiten ver el target de receptor hormonal o receptor de membrana, como pueden ser el PET-PSMA o el PET-colin. ¿Cuáles son las diferencias importantes y las grandes diferencias entre estos dos métodos de imagen que ustedes acá en México los tienen disponibles? Y los vamos a ir detallando. Por un lado, cuando nos referimos a los métodos de imagen molecular de target mineralización ósea, lo que estamos haciendo es utilizar una molécula, como por ejemplo, en el caso del centellograma óseo, el MDP, o en el caso de PET fluoruro, el fluoruro de sodio, que son moléculas que por afinidad bioquímica van y se fijan al hueso. Al fijarse al hueso, lo que hacen es fijarse a lugares de alto remodelado óseo, alta mineralización ósea, y así es como terminamos viendo, por un efecto secundario, lugares en los cuales tenemos acción osteoblástica metastásica. Si vamos desde el otro lado del camino, tenemos los de target de receptor de membrana, en los cuales lo que estamos viendo son receptores de membrana, como por ejemplo el caso del PET-PSMA. En ese caso en particular ya no es un afecto directo, únicamente estamos viendo cómo una molécula ingresa hacia un receptor hormonal e ingresa a una célula, y pueden haber cierto tipo de variables que ustedes deben considerar, como por ejemplo el uso de cierto tipo de terapias como la ADT, que puede cambiar el estatus de sobreexpresión hacia arriba o hacia abajo, disminución o incremento de la cantidad de receptores sobre ese tipo de molécula. ¿Por qué era importante este detalle? Porque ahora que vamos a la parte terapéutica, sabemos que tenemos dos caminos muy claros. Si vamos a tratar las metástasis óseas, podemos tratarlo con moléculas que se dirijan al target de mineralización ósea, como es el caso del radio 223, que ahora vamos a explicar cómo lo hacen. Y si seleccionamos el otro camino, es moléculas que vayan a través de un receptor de membrana, ingresen por ese receptor, y vamos a hablar de otro tipo de moléculas, como por ejemplo el PSMA, que ustedes lo tienen disponible acá en México, y calculo que pueden llegar a tener dudas al respecto y las podemos sacar. Esas moléculas se pueden llegar a marcar con dos tipos de radioisótopos, alfa como el actinium o beta como el lutecio 177. Ahora, si vamos por el lado del target mineralización ósea, sabemos, como dijo el doctor Barreiro, que hay pacientes de concepto ideal que no tienen lesiones viscerales, que tienen lesiones únicamente en el sistema esquelético. ¿Por qué usar otro tipo de moléculas si tenemos una molécula que lo que hace es, por su mecanismo de acción, dirigirse directamente al hueso? Va y se fija el sistema esquelético porque es un calcio mimético. El radium en la tabla periódica está en el mismo lugar del calcio, por lo tanto es un calcio mimético, viene como una solución, como están viendo ahí, de cloruro de radio, y este, que es un alfa emisor, lo que va a hacer es emitir una radiación de corto alcance, y aquí viene uno de los temas importantes. Tiene una acción dual terapéutica sobre las metástasis porque va a generar efectos citotóxicos en los osteoclastos, en los osteoblastos y además en la célula metastásica. Y vamos a entender que al tener un corto alcance, eso significa que seguramente va a dañar lo que tiene que dañar y no va a hacer efecto en los lugares donde no queremos que haga efecto, que es parte de los efectos adversos interesantes que tiene radio y por qué están disminuidos a nivel del sistema esquelético, hablando de la médula ósea. Y miren esta diapositiva nos está diciendo que, tal como decíamos, se fija al hueso sano, se fija al hueso enfermo y no se fija al hueso sano. Ustedes en rojo están viendo en la lámina del medio hueso metastásico. Ese hueso metastásico tiene fluoruro de radio fijado a ese hueso, sin embargo en el resto del hueso
ese dicloruro de radio no se fija y por tanto no ejerce ningún tipo de efecto sobre aquel hueso que está sano. Ahora, al referirnos al uso temprano, que es lo que hablaba el doctor Barreiro, es interesante ver que en el estudio Alcinca y luego en el estudio expandido, si ustedes se fijan, en el expandido, aquellos pacientes que recibieron 1 a 4 dosis fueron un porcentaje bastante importante, 32 a 46%. Pero ¿qué es lo que se encontró? Se encontró que de ese 32 a 46% de pacientes, eran pacientes que tenían estadios avanzados, eran pacientes multitratados previamente, eran pacientes que tenían poco beneficio con cualquier otro tipo de tratamiento sistémico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que claramente si yo selecciono incorrectamente al paciente, el efecto que voy a tener es el opuesto al que yo quiero tener, es decir, completar las dosis. Esto reforzando lo que el doctor Barreiro ya habló, definitivamente estamos convencidos que aquellos pacientes que tienen menos carga ósea son los pacientes ideales en relación a aquellos que tienen mayor carga metastásica ósea. Y esto lo demostró este estudio del año 2018, en el que vieron que aquellos pacientes que tenían menos de 7 lesiones tenían una respuesta favorable al tratamiento en relación a aquellos que tenían mayor cantidad es decir, 7 para arriba, o peor aún, aquellos con superscan que tenían una respuesta no favorable al tratamiento. Y nosotros en Argentina, en nuestra experiencia entre el año 2014 al año 2019, confirmamos esta situación. Cuando arrancamos en el año 2014 en Argentina, ustedes ven las dos primeras barras, radio 223 con uso tardío, tan solo un 33% de los pacientes llegaba a completar 5 a 6 dosis. Mientras que cuando avanzó el tiempo, decidimos adelantarnos en los tratamientos, adelantarnos en el uso, ya no en etapas tardías, sino en etapas tempranas, de la mano con aquellos médicos que son los derivadores como ustedes, pasamos a cambiar el escenario. ¿Y cuál pasó a ser el escenario? Que en uso temprano, 5 a 6 dosis recibían casi un 70% de los pacientes. Esta es una diapositiva más que clara que demuestra el por qué el uso temprano es el camino para un tratamiento exitoso de estos pacientes. Cuando hablamos del inicio del tratamiento con Xofigo, y aquí vamos a entrar en un terreno que es importante para ustedes porque es un terreno que ustedes no conocen en profundidad radio 223, y es muy importante desde el lado de nosotros como médicos nucleares pasar la información pertinente para desmitificar aquellas dudas que puedan haber en torno a qué tan complejo puede ser, qué tan difícil puede ser un tratamiento con Xofigo, y en ese terreno vamos a ir aclarando cada una de las etapas. Si hablamos de la evaluación hematológica, como dijo Diego, tenemos una evaluación inicial que la vamos a respetar. Sabemos que vamos a necesitar estudios de imágenes, como puede ser un centellograma óseo o una tomografía computada. En México ustedes tienen disponibilidad de mayor cantidad de herramientas, pero es importante detallar el uso pertinente de las herramientas. Al referirme pertinente significa que vamos a sumar herramientas, más no reemplazarlas. Esta diapositiva la puse justamente para demostrar parte de esto. Si ustedes se fijan, al lado derecho tienen un paciente con un estudio con PSMA, es decir, receptor hormonal. Y al lado izquierdo ustedes tienen un paciente con un estudio de centellograma óseo. Es el mismo paciente, pero ¿qué ocurre? Ustedes están viendo mayor cantidad de lesiones, seguramente en hueso, con PSMA que en centellograma óseo. Pero acá viene el punto clave del asunto. Ustedes están viendo una gran cantidad de lesiones, están viendo receptores hormonales. Y recuerden que el Xofigo se fija por mineralización ósea. Y el método que les permite a ustedes ver mineralización ósea es el centellograma óseo. Eso significa que si ustedes reemplazan completamente un estudio de PSMA por un centellograma óseo, es decir, dejan de hacer centello y pasan a hacer solamente PSMA, no están viendo el mecanismo de afinidad bioquímica de la droga por el hueso. Por lo tanto, lo que les puedo decir es que si bien es cierto, PSMA ayuda a descartar lesiones viscerales que capaz no se vieron por tomografía computada o por otros métodos de imagen convencionales, no permite conocer el estatus de recambio de mineralización ósea. Y por tanto, lo sugerimos como un complemento al centellograma óseo, que es el que les permite saber si el hueso tiene el mecanismo de acción para que Xofigo se fije. En relación a la aplicación de Xofigo, que aquí vamos a entrar en el terreno, es muy interesante. Es ambulatorio, es un método sencillo, no requiere aislamiento alguno. ¿Y por qué no requiere aislamiento? Porque hemos demostrado que el paciente, nosotros le medimos la radiación en ese momento y tiene menos de 0.17 microsieverts hora. Eso significa que vida
normal completamente. Y este no es un tema menor, porque este tipo de pacientes, al pensar que van a recibir radiación por un periodo prolongado de tiempo, más de 6 meses, y tienen una hija embarazada o tienen un nieto pequeño, no van a querer no tener contacto por ese tiempo. Por eso es importante que tanto ustedes como nosotros reforcemos el concepto de que no es necesario ningún tipo de aislamiento por parte del paciente. Las aplicaciones son 6, nosotros usamos una fórmula que no viene al caso en este momento, pero está colocada ahí, que es por kilo de peso del paciente. ¿Y cuáles son las pautas de alarma que tanto ustedes como nosotros debemos recordar? Atención a sangrados, atención a aumento de la temperatura e hidratación por posible diarrea. En los dos primeros es por el posible efecto a nivel hematológico, es decir, mielosupresión, que es muy bajo, extremadamente bajo en este tipo de pacientes, sobre todo cuando se usa en etapas tempranas y no tardías. Y la hidratación, ¿por qué? ¿Por qué da diarrea? Porque como ustedes están viendo en esta diapositiva, se elimina por sistema gastrointestinal. Esto es autolimitado, pasa solo después de 7 días, sin embargo el paciente tiene que hidratarse y no es un tema menor en países como México, después de estar un tiempo importante acá en el país dando varias conferencias, el tema del picante es un tema fundamental en la alimentación de México. Entonces la recomendación es decirle al paciente que evite el picante por esos 7 días y ojo con los pacientes que tienen enfermedad de Crohn porque pueden tener una exacerbación de su enfermedad. Por lo tanto, a trabajar de la mano con un gastroenterólogo para que nos ayude a mitigar esos defectos en el sistema gastrointestinal. En relación al seguimiento, ya sabemos que al menos 1000 neutrófilos, al menos 50.000 plaquetas. La verdad que ese tipo de casos de 50.000 plaquetas me pasó muy pocas veces, nos pasó muy pocas veces, pero principalmente nos pasó en pacientes con un compromiso óseo demasiado fuerte y ahora van a ver un caso. ¿Cuándo hay que hacer el estudio hematológico? La recomendación es 7 a 10 días posteriores a la aplicación. Es decir, el Centro de Medicina Nuclear o ustedes como urólogos se ponen de acuerdo con el centro y a los 7 a 10 días hacen el estudio, excepto en pacientes que tengan superscan. ¿Por qué? Porque los pacientes con superscan nos puede pasar esto, como este paciente que arrancó con una hemoglobina de 10.7 y a los 4 días de la primera dosis el paciente tenía 7.6 de hemoglobina. Hicimos la transfusión, el paciente continuó, pero ojo con los pacientes con superscan porque de vuelta, como dijo el doctor Barreiro y reforzándolo yo, definitivamente estamos convencidos que este paciente no es el correcto es aquel que tiene una carga de volumen tumoral muchísimo menor en el sistema esquelético. En relación al seguimiento, sabemos que la fosfatasa alcalina es un parámetro a seguir, el PSA definitivamente no, pero la fosfatasa alcalina sí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen una caída, una disminución a medida que van teniendo las aplicaciones, eso se traslada inmediatamente a una mayor sobrevida global, mientras que aquellos pacientes, en nuestra experiencia, que comienzan a tener un incremento en la fosfatasa alcalina en cada una de las dosis consecutivas, nos puede reflejar una posible progresión y lo vamos a demostrar en un caso. Y finalmente, en el parámetro del dolor, pueden llegar a tener los pacientes un incremento transitorio del dolor. Transitorio quiere decir menos de 7 días, pueden recibir medicación analgésica complementaria durante esos 7 días. No olviden decírselo, porque si un paciente tiene un incremento de dolor transitorio como parte de esas primeras 12 semanas de tratamiento y ustedes no le avisaron, pueden tener problemas en la continuidad del tratamiento. En este caso de este paciente de 65 años que fue multitratado, vamos a ejemplificar varias situaciones. Por un lado, si ustedes se fijan, la fila de PSA, van a ver que arrancó con 4.84 y a la mitad del tratamiento llegó a ser 35, terminando en 4.32. Eso nos refleja la no necesidad de seguir el PSA porque puede tener y va a tener un comportamiento muy errático. En relación a la fosfatasa alcalina, fíjense cómo fue disminuyendo y eso fue además de la mano de la disminución del dolor. Y la diapositiva de abajo es una diapositiva importante y fundamental para el seguimiento. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo es el centellograma óseo de inicio y luego tienen el centellograma óseo a los 3 meses de tratamiento, es decir, a la tercera dosis. Si ustedes se fijan, no hay un cambio importante y esa es la razón por la cual no está recomendado hacer seguimiento con centellograma óseo durante el tratamiento porque les puede incluso dar un efecto flare-up de ver nuevas posibles lesiones cuando en realidad solamente es un efecto visual de incremento metabólico y de mineralización de esas lesiones. Por tanto, la recomendación es no hagan centellograma óseo hasta 12 semanas de haber terminado, es decir, 3 meses de haber terminado el tratamiento. Y si quieren hacer tomografía computada, la pueden llegar a hacer,
siempre y cuando un biomarcador como la fosfatasa alcalina les haga pensar en que el paciente tiene una posible progresión. ¿Cómo es el caso de este paciente? Un paciente que arrancó con una fosfatasa alcalina de 258 previo al tratamiento. Ustedes ven en el lado izquierdo el estudio de PET con múltiples lesiones óseas. El hígado estaba en esa tomografía computada de ese PET completamente limpio. Después de la primera dosis pasó a 354 esa fosfatasa alcalina, no nos gustó mucho. Después de la segunda hizo 1145, llamamos al médico de cabecera, decidimos hacer una tomografía computada y confirmamos que el paciente tenía progresión a nivel del parénquima hepático con múltiples lesiones hipodensas en ambos lóbulos. Resumiendo en las recomendaciones, recuerden que en un tratamiento con Xofigo, seguir los síntomas clínicos hay que hacerlo, seguir la fosfatasa, seguir el LDH, parámetros hematológicos, por supuesto, PSA, la recomendación es no hacerlo, o tengan mucho cuidado con cómo el paciente puede interpretar lo que van a encontrar en PSA. Centellograma óseo durante el tratamiento no lo sigan, y tomografía computada tampoco, al menos que algún biomarcador los haga pensar en que el paciente está teniendo una progresión. Situaciones que nos hacen suspender el tratamiento, ninguna de las primeras. Mayor dolor no, plaquetas disminuidas hasta más de 50.000 no, aumento de PSA tampoco, un scan óseo con igual o más lesiones tampoco. Sin embargo, lo que sí nos hace suspender el tratamiento son si tiene eventos hematológicos, es decir, todas las líneas hematológicas no se recuperan hasta más de 6-8 semanas, suspendemos el tratamiento, o si el paciente, por supuesto, tuvo progresión visceral. Y finalmente, para terminar, en relación al lutecio o los beta emisores y los alfa emisores, únicamente conceptos importantes. ¿Cuál es la diferencia conceptual en energía y en efecto terapéutico de un alfa emisor respecto a un beta? El alfa emisor tiene una transferencia lineal de alrededor de 100 kiloelectronvolts por micra, mientras que un beta emisor, como el lutecio, por ejemplo, tiene 0.3 kiloelectronvolts por micra. Eso, en un término práctico y ejemplificable, es como que me pegue un Maserati o me pegue una bicicleta. ¿Cuál me va a hacer más daño? Por otro lado, también se ha demostrado que al hablar de dosimetría, es decir, de Grace, Xofigo, radio 223, tiene una cantidad importante, extremadamente mayor que las partículas beta como el lutecio o como el itrio 90, y eso hace que, en definitiva, los emisores alfa rompan la doble cadena de ADN en relación a los beta, que solamente pueden romper una de las dos cadenas, y ese efecto terapéutico se traduce en esta situación, que es que los emisores beta tienen definitivamente menor efecto citotóxico antitumoral que los emisores alfa. ¿Cuál deberíamos usar? Definitivamente vamos a tomar en cuenta si tiene solamente compromiso óseo o visceral, que si usamos a un paciente o lo seleccionamos en etapas tempranas, claramente deberíamos encontrarlo en la etapa solamente ósea. Los efectos adversos, que si usamos una molécula que está dirigida netamente al hueso, que tiene corto alcance y que tiene alta energía, vamos a tener el efecto deseado. Y definitivamente las validaciones científicas internacionales, que Xofigo las tiene por todos lados, en Asia, Europa y toda América. Agradezco la atención y bueno, damos abierta la parte de preguntas.